Qué bueno es que estemos juntos. Sea bienvenido. Vamos esta mañana a ir a la palabra. Hoy, si Dios permite, con su gracia y su favor, vamos a terminar el capítulo 25 de Mateo, que hemos estado estudiando a través de las últimas semanas. Llegamos al punto final. Después de esta larga, algunos teólogos dicen que es la respuesta más larga que Jesús haya dado a una pregunta expresa de sus discípulos: ¿cuándo será el tiempo? ¿Cuándo será el momento de tu regreso? Y son 2 capítulos enteros de Mateo que responden a esto. El título de esta predicación es tal cual como dice la Escritura: el juicio de las naciones. Así que le voy a pedir que me acompañe y vamos todos a Mateo 25, versículo 31. Espero traiga muchas ganas de aprender el día de hoy y con toda la actitud. Vamos a ver mucha Biblia. Mateo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gracia, de gloria, y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. En esta sección de la Escritura, el Señor Jesús nos va a mostrar 5 cosas acerca de su venida. Así que para poder entrar en materia y como para ir calentando motores, vamos a ver cuáles son estas 5 cosas acerca de la venida de nuestro Señor Jesús. Bueno, la primera, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Vamos a ver un poquito acerca de esto, pero es importante decir que en este punto nosotros tenemos que entender que esto significa 2 cosas. Dentro de este punto hay 2 cosas que tenemos que entender. Cuando Cristo venga en su gloria, número 1, Él va a venir con un cuerpo glorificado, es decir, transfigurado. ¿Se acuerda de Mateo 17? Permítame leérselo. Mateo 17, 2, es cuando Él está con estos 3 discípulos que son los más allegados a Él, que es Pedro, Juan y Santiago, y Él les permite ver su gloria. Es cuando sufre la transfiguración. Cuando por un segundo Jesús quita su cuerpo humano y les permite a ellos darse cuenta quién es este hombre que ellos están siguiendo. Dice Mateo 17:2: y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces, la primera cosa que debemos entender cuando Jesús habla de su regreso es que cuando Él regrese va a venir de una manera diferente. Esto nos lleva a la segunda. La segunda no viene en humillación como cuando vino la primera vez como hombre. Ahora Él va a venir como el Hijo del Hombre, como el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Rey de Reyes. Entonces es importante que entendamos que cuando Jesús habla de su segundo regreso, Él viene de manera diferente. El segundo punto de lo que vamos a ver esta mañana dice: y todos los santos ángeles con Él. Viene una multitud innumerable de estos seres gloriosos con el Señor cuando Él regrese, demostrando la gloria y el honor en su persona como Dios. Los santos ángeles son enviados, son mensajeros de parte de Dios, y ellos fungen dentro de las Escrituras como aquellos que levantarán, dice, la cosecha. ¿Se acuerdan que hace unos meses atrás hablábamos que nosotros no somos llamados a arrancar el trigo, porque nosotros podríamos entre la cizaña llevarnos el trigo? Y entonces vendrán los ángeles y van a reunir a todo el mundo y lo llevarán a la presencia del Señor para este juicio del que vamos a hablar hoy. La tercera cosa de la que estaremos mencionando es que Él se sentará en su trono. Viene a ser entronado. Cuando se siente en el trono de su gloria, se va a sentar, amada familia, como lo que Él es, el juez del universo. Se sentará a juzgar. Acompáñeme a Juan, usted que trae su Biblia, vamos a desempolvarla y vamos a usarla el día de hoy. El capítulo 5 de Juan, en el versículo 22,
Hay una escritura bien interesante que dice, porque el Padre a nadie juzga. Juan 5:22. Y luego añade, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y aquí podemos ver que cuando Jesús regrese, no solamente va a venir transformado y vendrá en gloria y acompañado de sus ángeles, sino que se sentará en el trono y juzgará a la gente. Porque es algo que el Padre le dio. Y es ahí a donde entendemos que, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 9, toda rodilla se doblará. Dice Filipenses capítulo 2, si gusta acompañarme allá para que después no diga, no, pues quién sabe, ¿verdad? A lo mejor es diferente. Filipenses capítulo 2, versículo 9 en adelante, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están, ¿dónde? En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y el 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Jesucristo es el Señor. Otra cosa que veremos esta mañana, la cuarta, es que serán reunidas delante de Él todas las naciones. Esto es interesante porque cuando dice todas las naciones se refiere a todas las naciones. Vendrán delante de Él de todo país, lugar, nacionalidad, raza, credo, color, lengua. Vendrán los güeros, vendrán los morenos, vendrán los amarillos, vendrán los rojos, vendrán todos, no estoy hablando de partidos políticos, vendrán todas las razas del mundo delante de Él. Cada ciudadano que esté vivo en ese momento será traído delante de su presencia, cuando Él venga en su segunda venida. Y la quinta cosa de la que hablaremos es que Él apartará a los unos de los otros, como dice, el pastor aparta a las ovejas de los cabritos. A unos pone a la derecha y a otros pone a la izquierda. ¿Ok? Viene para separar a las naciones. Y a lo largo debo decirlo, de la historia de la humanidad, siempre ha habido esta mezcla, siempre ha habido cabritos, ovejas, el bien, el mal, la cizaña, el trigo, el América, las Chivas, tú sabes, ¿no? Pequeño charrasquillo por ahí. El pecador y el piadoso viven juntos, en el mismo mundo, en la misma casa, en la misma nación, en la misma familia, en la misma iglesia. Siempre ha habido esa mezcla. Pero cuando Él venga, va a ser una separación del bien y del mal. Va a decir, a ver, todas las ovejas de este lado, todos los cabritos de este lado, y entonces va a decir unas palabras muy, muy serias, muy fuertes. Dice Mateo 13, versículo 49, así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles, por eso le decía yo que estos seres celestiales santos vendrán con Él y tendrán una comisión. Y dice, y apartarán a los malos de entre los justos. Hay una palabra muy fuerte también en Ezequiel, en el Antiguo Testamento, que habla acerca de esto. Ezequiel 34:17, por si usted anota, si usted tiene costumbre de anotar, o si usted gusta acompañarme, vamos a Ezequiel 34:17 en el Antiguo Testamento. Dice la Escritura, mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carnero y machos cabríos. Y podemos ver una vez más que hay una distinción, hay una separación. Por eso es que me regreso a Mateo 25:31, de donde estamos partiendo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y la Biblia es muy clara. Cuando el Señor se siente en su trono de gloria, todo será sacado a la luz. Todo se va a saber. El pecado no tiene forma de escaparse. No podrá ocultarse nada. ¿Cuántos saben que Dios sabe todo?
Dios conoce nuestro corazón y Dios sabe todo. Y cuando Él venga y se siente en su trono y funja como ese juez, va a decir, se debe ejecutar el castigo. En otras palabras, lo que pareciera ser secreto para nosotros, saldrá a la vista, a la mirada de Dios y nadie se escapa. Números, capítulo 32, versículo 23, y si me permite, en la versión Palabra de Dios para Todos. Si ustedes no cumplen con todo esto, entonces estarán pecando contra el Señor y tengan plena seguridad de que serán castigados por su pecado. Aquellos que dicen, no pasa nada, no te preocupes. Aquí la Escritura dice, tengan plena certeza, seguridad, convencimiento de que serán castigados. Uno de los versículos más impresionantes de la Escritura es el Salmo 7. Ese me gustaría que fuera, por favor, porque necesito que usted y yo lo sepamos, porque lo dijo uno, pero no me acuerdo. Vamos al Salmo 7, al versículo 11 y 12. El Salmo 7 es tremendo. ¿Usted ha escuchado esa famosa expresión que dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado? Vamos al Salmo 7. Dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Resulta que Gandhi fue el que dijo que Dios es un Dios de amor y que ama al pecador. Y que tú no vas a encontrar nunca en la Escritura que diga que Dios ama al pecador. Aquí dice que Dios, que es justo, está airado contra el impío todos los días. Y luego el versículo 12, si no se arrepiente, dice que Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Amados, con Dios no se juega, usted lo sabe. Esto es serio. Ahí mismo en el Salmo, unos capítulos adelante, el Salmo 90, versículo 8. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. ¿Alguien sabe lo que significa yerros? Con Y. Nuestros errores. Gracias. Nuestros errores delante a la luz de tu rostro, dice. O sea, nada va a quedar impune, todo va a salir, todo se va a saber. Proverbios, vamos a Proverbios, capítulo 13, versículo 21. Proverbios, capítulo 13, versículo 21, el mal perseguirá a los pecadores. ¿Ha escuchado ese refrán que dice, el que nada debe, nada teme, ¿no? ¿Por qué estás tan preocupado? Pues es que, pues sí, ¿cómo tiene la conciencia, no? El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. La conciencia del pecado es como la sombra que no te la puedes quitar. Isaías, capítulo 3, versículo 11. ¿Se acuerda que hablamos en Mateo del Sermón del Monte y aprendimos de las bienaventuranzas? Bienaventurado el hombre. Y dices, ay, qué bonito. Pero aprendimos también que lo opuesto a la bienaventuranza en la Escritura son los ay. El ay griega. Y Isaías 3:11 dice, ay del impío, o sea, pobrecito del impío. O sea, le va a ir mal. ¡Ay del impío! Mal le irá, porque según las obras de sus manos, le será pagado. O sea, lo que hagas, tendrás tu paga. El juicio por el pecado es inevitable, no hay duda sobre eso. Romanos, capítulo 1. Versículo 18. Me acuerdo mucho que antes de
de conocer un poco más de la Escritura y de solamente tener cierto conocimiento de ella, predicábamos a las personas y les decíamos, Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y pare de sufrir. ¿Se acuerda que lo hemos dicho muchas veces, no? Presentamos un evangelio donde le decimos a la gente, tú ven al Señor, todo se va a arreglar, todo se va a componer. Y era como haberle dado una vacuna antes de revelarle sus síntomas, antes de revelarle su situación. Y entonces predicábamos un evangelio incompleto, distorsionado, porque la Biblia dice en Romanos 1:18 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios está ahí, dice, revelada contra toda impiedad. Lo primero que tú tienes que decirle a alguien que le vas a predicar el evangelio es que está mal, que tiene que cambiar, que se tiene que arrepentir de su pecado. Y que cuando reconozca que su vida está equivocada, está mal delante de Dios, tiene que proceder a arrepentirse. Porque si tú le dices, no, Dios te ama y Dios quiere sanarte y Dios quiere tratar con tu vida y no te preocupes, cualquier pecado que hayas cometido, no le estás mintiendo, pero se lo estás presentando al revés. Cuando tú le digas que es pecador y que tiene que arrepentirse, él podrá decir, bueno, pues no soy tan malo. No, hay que decirle, mira, eres tan malo que mereces ir al infierno. Pero hay un Dios justo y amoroso que te perdona y que te salva. Es como si llegaras al doctor muy enfermo y el doctor te pusiera una inyección y cuando tú te sintieras mejor, él te diría, venía usted muy mal. Si no lo inyectamos, pudo usted haber muerto. Tú sales de ahí diciendo, no creo, yo creo que exageró, ¿no? O sea, como que no era para tanto, ¿no? Pero si te dice, se está usted muriendo, tiene usted 1 hora, si no lo inyecto, se muere, inyécteme, por favor. No me gustan las inyecciones, pero inyécteme. O si el doctor, nos ha pasado, si el doctor no nos dice, si usted no se toma la medicina, usted le va a ir mal, y entonces me la tomo toda, ¿no? Pero si dicen, con esto usted va a sentirse mejor. A los 2, 3 días cuando te sientes mejor dices, ya. Y tenemos en la casa montones y montones de medicina ahí echándose a perder porque nunca acabamos un tratamiento. Ahora no dice algunos, dice todos. La ira de Dios se revela en contra de todos. Dele vuelta a la hoja y acompáñame a Romanos 2. Romanos capítulo 2, versículo 9 dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano, ¿qué? Que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Cuando toma de ejemplo al judío y al griego es para decirle todo mundo. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Nadie escapa del juicio del pecado. Pero entonces, ¿qué hay de los cristianos? Bueno, hablar de los cristianos es punto y aparte, porque el cristiano tiene el maravilloso privilegio de tener un juicio sobre el sustituto, que es Jesucristo. Es decir, lo que tú tenías que pagar, vino otro y lo pagó por ti. Te conviertes en uno de aquellos cuyo pecado es juzgado en Cristo. Y para aquellas personas que se han preguntado, ¿y para qué Cristo murió en la cruz? ¿Para qué fue y murió en una cruz? Cristo fue y murió en una cruz para que tú no tuvieras que ir a esa cruz. Él es el sustituto. Él murió ahí llevando los pecados del mundo, la culpa. Algo que él no tenía que haber pagado, lo pagó. Y por lo tanto, cuando una persona pone su fe en él, su deuda se paga por Cristo. Otra vez, dele la vuelta a la página y vamos a Romanos 3. Romanos 3, versículo 21. Romanos 3, 21. Pero ahora Dios nos muestra lo que anunciaba la ley y los profetas. La manera en que Dios nos aprueba no tiene nada que ver con la ley, sino que tiene que ver con la fe en Jesucristo. Dios, y luego, sí salió subrayado, bueno, más bien resaltado. Dice, Dios aprueba a todo el que tiene fe en Jesucristo. No importa, dice, quién sea. Todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios.
Dios, por su generoso amor, aprueba a todos gratuitamente. Es un regalo de Dios hecho posible porque Dios hizo lo necesario para librarnos del pecado. Y alguien lee eso y dice, pues ya está. Nos aprueba a todos. Porque así somos. O sea, leemos algo y nos tomamos de ahí y decimos, no, pues ahí dice que a todos. Y yo tengo fe, dice el narcotraficante, yo tengo fe en lo que Dios, en Jesús, y en Chuchito, dicen algunos. Ay, es mi cuate, no, yo tengo fe, yo me voy a salvar. Ok, nada más que hay que analizar qué tipo de fe, hay que analizar qué es lo que dice la Escritura. Acompáñeme a Santiago. Santiago capítulo 2. La Biblia es muy clara, hermanos, y damos gloria a nuestro Padre porque Él nos la muestra y nos permite estudiarla y aprender. Santiago capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, le voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos porque me queda claro que es un poco más clara. No me gusta mucho mezclarlas, pero creí que fuera prudente el día de hoy. Yo sé que algunos traen la versión Reina Valera 1960, que es la que normalmente leemos. Pero dice, hermanos míos, ¿de qué puede servir que alguien diga que tiene fe si no hace el bien? Y muchos dicen, yo tengo fe, pero no hace el bien. ¿Lo podrá salvar esa clase de fe? Siguiente versículo 15. Supongamos que un hermano o hermana tiene necesidad de vestido o comida. Llega uno de ustedes y le dice, que Dios lo bendiga, abríguese y aliméntese. Sin embargo, no le da lo que realmente necesita en ese momento. ¿De qué sirve? De la misma manera, si la fe no está acompañada de hechos, así sola está muerta. Por eso mucha gente puede decir lo que quiera. Mucha gente puede decir, yo tengo fe. Vieras, yo tengo muchísima fe. Hoy son los días donde la gente sale a la calle y camina o se va en bicicleta, lo que no hacen todo el año, se va en bicicleta kilómetros y kilómetros y kilómetros y otros corren y corren y corren porque dicen, no, es que mi devoción, es que mi fe. Lo hacen una vez al año y con eso, pues yo supongo que lo van distribuyendo a través de los meses del año porque creo que no lo vuelven a hacer en todo el año, pero ¿y tienen mucha fe? Pues no lo dudo. Pero aquí el chiste no es que tengas la fe solamente, sino aquí lo que nos está diciendo es, de la misma manera, si la fe no está acompañada de ¿qué? De hechos, así sola está muerta. Pero alguien puede decir, unos tienen fe, otros hacen buenas obras. Mi respuesta es que tú no puedes demostrarme que tienes fe si no haces nada. En cambio, yo te demuestro mi fe con las buenas obras que hago. ¿Crees que hay un solo Dios? ¡Qué bien! Pero los demonios también creen que hay un solo Dios y tiemblan de miedo. Por lo menos ellos tiemblan. Tú ni siquiera tiemblas. Versículo 20, fuerte las palabras. No seas tonto. La fe sin hechos no sirve para nada. Y ahí estamos otra vez en el mismo punto de siempre. ¿De qué nos sirve decir que somos cristianos cuando nuestros hechos no demuestran esa fe en Jesucristo? ¿Sabes por qué? Nuestro antepasado Abraham consiguió la aprobación de Dios por medio de sus hechos cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar. Ahora puedes ver que la fe de Abraham iba de la mano con sus hechos. Porque este hombre dijo, es mi único hijo y Dios me lo está pidiendo, no importa. Ven acá, lo hizo cargar la leña, lo llevó, dicen algunos teólogos que era un adolescente y este hombre era un hombre ya mayor. Pudo haber salido corriendo y decir, no, a mí no me matas, no, que estás mal, la fe es tuya, no mía. Pero Isaac obedeció, dijo, ¿y a quién vamos a sacrificar? Y él se dejó. Y aquel saca la daga, el cuchillo y cuando lo levanta, entonces Dios dice, alto. Abraham sabía en quién confiaba. Si me lo dio una vez, me lo puede resucitar de los muertos. Una fe con hechos, no nada más de palabra.
Es así como se cumplió lo que dice la Escritura. Abraham creyó a Dios, quien tomó en cuenta la fe de Abraham como si hubiera realizado algo muy bueno y lo aprobó. Por esta razón, Abraham fue llamado amigo de Dios. Como puedes ver, Dios aprueba a un hombre, no solamente por la fe que tenga, sino también por lo que, ¿qué? Otro ejemplo es Rahab, la prostituta. Si usted no sabe un poco de la historia, esta mujer escondió a los espías allá en Jericó. Fue aprobada por Dios por lo que hizo cuando recibió a los mensajeros de Dios en su casa y luego los ayudó a escapar por otro camino. Y luego el versículo 26. De manera que así como un cuerpo que no tiene espíritu está muerto, así también una fe que no tiene hechos está muerta. Entonces no nada más se trata, amados hermanos, de decir yo creo en Jesús. No. Entonces, no nos engañemos, porque veremos más adelante en Mateo 7, que algunos en aquel día del juicio dirán, nosotros en tu nombre echamos fuera demonios, y el Señor les va a decir, no te conozco. Pero yo iba ahí a la iglesia, yo llevaba mi Biblia todos los domingos debajo. Yo levantaba mis manos y oraba. Y toda mi familia es cristiana. ¿Está bueno? ¿A poco no? Por otro lado, las personas que no reciban a Jesucristo, que no aceptan su señorío, bueno, ellos tendrán que soportar el castigo por su propio pecado. Y las advertencias de la Escritura vienen una y otra y otra y otra y otra y otra vez para aquellos que no vienen a Dios, que no vienen para el perdón, que no confiesan sus pecados. Y Dios ha advertido, no solo con palabras, sino con juicio mismo. Yo le pregunto una cosa, Adán y Eva en el huerto del Edén, ¿cuántas veces pecó Adán para que lo echara del Edén? Solamente una vez. ¿Eso sabes qué nos dice? La gravedad con la que Dios ve el pecado. Y algunos podemos decir, ay, qué mala onda, o sea, nada más fue una. Así somos los humanos. Tendemos a decir, no, o sea, no aguanta nada más una vez. Hubiera dado chance, ¿no? La gravedad con la que Dios ve el pecado es esa. Una sola vez, se acabó, vámonos. ¿Te imaginas si así fuera con nosotros? Eso fue para mostrar la gravedad del pecado. Si fuera así con nosotros, mi hermano, no quedarían ni los tenis, nada. Una sola vez, y luego lo expulsa, y luego vemos que viene el juicio de la inundación. Dios miró la tierra, los hombres, las mujeres, completamente pecadores, corruptos. Y entonces Dios ve que está contaminado todo, y entonces manda la inundación. Y solamente 8 personas entran en el arca, y vemos que a lo largo de la historia del humano hay juicios devastadores sobre naciones, ciudades e individuos que se registran en las Escrituras. Y todos esos son indicadores que advierten a las personas de que Dios juzga el pecado y de que no hay escapatoria. La Escritura dice en Hebreos que está establecido que el hombre, dice, muera una vez y después de esto, el juicio. No hay forma de escapar de la inevitabilidad del juicio sobre el pecado. Las Escrituras nos advierten muchas veces. Y eso es lo que va a ocurrir cuando Jesús regrese. El Señor viene de regreso. La primera vez vino en humillación como hombre, la segunda viene en gloria, viene con sus ángeles, se va a sentar en el trono, va a establecer su reino, va a haber un reino de 1000 años, dice Apocalipsis, acompáñame a Apocalipsis 20, un reinado de 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 3 y 4, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y luego dice el 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios,
los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Jesús viene en la segunda venida, establece su reino, juzga a las naciones y hay 1000 años, que ese es todo otro tema. Pero antes de que todo esto pueda comenzar siquiera, debe determinarse quién puede ingresar y quién va a quedar fuera. Todas las personas serán reunidas y el Señor va a declarar quién entra en su reino y quién se va al infierno. Este juicio es comúnmente conocido como el juicio de las ovejas y de las cabras. Continúo en nuestra lectura de donde estamos, Mateo 25, versículo 32. Dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Para aquellos que aún estén vivos en este momento, cuando él venga, verán que él vendrá como juez, no solo como rey, y él va a determinar quién puede entrar en ese reino. Este es el final de la tribulación, cuando él venga en gloria para establecer su reino. Todas las etnias, pueblos que estén vivos en ese momento. Ahora, debo aclarar esto porque creo que es importante. Hay dos posturas para esto, amados, y lo hemos discutido en algún momento. Hay quienes creemos que antes de que empiece la tribulación, el Señor va a tomar a su pueblo y se lo va a llevar, y durante los 7 años de la tribulación en la tierra, estaremos en el cielo, en la boda del Cordero, en el juicio del trono blanco, y cuando llegue el momento, el Señor regresará. Esa es la segunda venida, porque hay 2 eventos. Uno es lo que dice la Escritura, que es el arrebatamiento, o que conocemos en otra palabra como el rapto, y la otra es la segunda venida de Cristo para establecer su reino. La otra postura es, no, nos quedamos, pasamos toda la tribulación, y entonces Cristo viene. Son 2 posturas. Ahora, he aprendido que estas 2 posturas no necesariamente tienen que chocar con nuestra creencia, es decir, no va a afectar si eres salvo o no eres salvo, solamente son 2, como hay muchas otras cosas en la Escritura que son de interpretación y que son difíciles porque no se acaban de poner de acuerdo. Pero si nosotros tomáramos el punto de que nos vamos antes de la tribulación, Jesús viene. Entonces, los que estén vivos, los que hayan sobrevivido a toda la tribulación de la persecución, de que el sol se oscurece, de que el agua se pone mal, roja, y se caen las estrellas y los persiguen y huye porque nos vienen a matar, los que sobrevivan en ese día, el Señor los va a traer. Y su iglesia y los santos vendrán con él. Pero los que hayan vivido, ¿quién lee o ve noticias? Hace unos días salió la noticia de que Donald Trump quiere poner en Jerusalén la embajada de los Estados Unidos y de esa forma reconocer que Jerusalén es la capital de Israel. Y entonces todo el mundo dice, ¡no! Los vecinos empiezan y nos hace recordar las clases que tuvimos hace unas semanas, a donde dijimos, cuando en Israel se empiece a armar todo un alboroto, que los vecinos empiecen a ir en contra de él, vendrá el anticristo. Y entonces uno de mis hijos me dice, ¿ya viste? ¿Será? No sé, a lo mejor. Y todavía está esa cosa de que será o no será. Los tiempos son de Dios. Y digo todo esto porque debemos entender, si creemos que nos vamos con el Señor, entonces en este momento del juicio, cuando Él va a separar a las ovejas de los cabritos, vendrá la iglesia con Él a establecer su reino. Si tú dices, no, nos quedamos, bueno, tú quédate, nosotros nos vamos, no es cierto. La otra postura es, nos quedamos, pasamos la tribulación, los que estén vivos, entonces estarán ahí en el juicio. Pero ¿cómo ocurre este juicio? Bueno, Él va a separar en 2, semejante a un pastor que divide a las ovejas de las cabras. Y entonces estaba estudiando que los pastores, porque ellos saben de eso, las dividen para que coman, para que descansen, porque las cabras no dejan en paz a las ovejas. Las ovejas se alteran fácilmente, se asustan fácilmente. Las cabras no se alimentan, no descansan bien juntas. Las cabras son intrépidas, rebeldes, bravuconas y hacen un montón de cosas.
Entonces no se pueden mezclar. Entonces el pastor las aparta incluso para que descansen, para que coman, se alimentan. Y así, de esa misma manera, como un pastor hace la clasificación, el Señor Jesús en su segunda venida va a ser con incrédulos y creyentes. Los creyentes serán llevados a su reino y los incrédulos se irán al infierno. Ahora, debo recordar que en Apocalipsis nos marca que durante el tiempo de la tribulación, porque muchos dicen, pero ¿cómo? Entonces, si la postura de los que creemos que nos vamos con el Señor es, bueno, entonces, ¿cómo es que esta gente va a creer? O sea, ¿cómo es que en este juicio va a haber cristianos? O sea, va a haber ovejas. Bueno, recuerde que la Biblia marca a 144,000 que van a predicar. La Biblia marca de 2 testigos que van a predicar. La Biblia marca que saldrá un ángel de la presencia de Dios y que predicará el Evangelio, y la Biblia marca que habrá innumerables personas que creerán. Entonces habrá gente que en ese momento crea en el Señor Jesucristo. De hecho, la Biblia habla que Israel será salvo. Reconocerán por fin que Cristo es el Mesías. Continúo con Mateo 25. Mateo 25:33 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahora es interesante ver que la mano derecha es la mano de la bendición. La mano derecha es la mano de la herencia. Son los preferidos. Si lo pudiéramos poner aquí más textualmente, ustedes son los preferidos, ¿no? Ellos no. Nada más es... Las ovejas son preferidas en la analogía porque son sumisas, gentiles, dóciles. Las cabras son rebeldes, ásperas y representan los que no son bendecidos. ¿Usted se acuerda haber leído de Jacob? Jacob, el que tuvo 12 hijos, de ahí vienen las tribus de Israel. Cuando él está muy anciano, ya no ve, uno de sus hijos, es más, José el soñador, el de Egipto, tiene 2 hijos y se los lleva a su papá y le dice, papá, quiero que bendigas a mis hijos. Y entonces aquel, como no ve, le dice, tráemelos, hijo. Y se los acerca y José se asegura que el primogénito quede al lado derecho y el segundo quede al lado izquierdo de su padre. Y entonces cuando Jacob va a bendecirlos, solamente porque él sabe, porque él así lo quiso, porque Dios así lo destinó, cuando los va a bendecir, cruza las manos. Y aquel le dice, no papá, este es... No, y él cruza las manos y dice, el de la derecha es el que recibe la bendición. Es lo mismo aquí. Efraín, el de la derecha, simboliza sin bendición, herencia, y es lo mismo que tenemos aquí. Los de la derecha. ¿Se acuerda cuando hablamos acerca del Sanedrín? Dijimos que cuando el sumo sacerdote dictaba, porque Roma había conquistado Israel y les había dado los privilegios de poder juzgar al pueblo. No podían matar a nadie, pero podían juzgar ciertos delitos. Y cuando entonces se reunían, el sumo sacerdote tenía a su derecha uno que dictaba perdón, y a su izquierda uno que dictaba sentencia. Es lo mismo. Por alguna razón, Dios Padre decidió que el de la derecha representaba bendición, perdón, herencia. Hay quienes se aventuran a decir, no recuerdo, la verdad es que no lo sé y no quisiera decir algo que no sé, por eso digo que se aventuran, que Jesús cuando habla con el que está crucificado a su derecha y el que está a su izquierda, el que se salvó fue el de la derecha. Puede ser, no sé, no estoy seguro si la Biblia lo dice, no lo recuerdo en este momento. ¿Sí lo dice? A la derecha. Gracias, Paco. Entonces vemos una vez más que tiene una importancia. Continúo con Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. En ese gran día, cuando Jesús viene y está listo para establecer su reino, que por cierto va a ser en Jerusalén, porque hay una escritura que dice que Él regresará y el monte se partirá en 2 y se abrirá un gran valle. Y si usted ha leído un poco, sabe que en la batalla de Armagedón va a haber una batalla impresionante donde la sangre de los hombres llegará hasta el cuello de los caballos. Va a ser una cosa espantosa de muerte.
Cuando Jesús venga y se parta el monte en dos y establezca su reino, lo va a establecer en Jerusalén. De ahí va a empezar a gobernar. Ahí es a donde derrota a todas las naciones que luchan contra él. Ahí será. Ahí es a donde será este momento de juicio, donde les dirá: venid, benditos, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Cuando les dice entonces el rey, les dirá, encaja muy bien con la descripción de Mateo, porque yo no sé si usted recuerda, pero Mateo se encarga a través de todo el libro de decir que Jesús es el rey. ¿Qué número ocupa dentro de su Biblia el libro de Mateo? ¿Qué número? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Y Mateo, que es el primero, entonces sería el libro 40. El libro 40, dentro de la Escritura. El número 40, en la numerología bíblica, siempre significa prueba. Y entonces Mateo es el libro 40 y significa prueba. ¿Para quién? Para los judíos. ¿Por qué? Porque todo Mateo presenta a Jesucristo como rey. Y aquí lo vuelve a decir. Entonces el rey les dirá. Mateo escribe, este Jesús se está diciendo rey. Los judíos, es una prueba para los judíos porque los judíos no lo aceptan. En otras palabras, Juan habló de él como el verbo. Marcos, o sea, todos lo presentan de diferentes perspectivas. Lo hemos visto cuando hemos leído citas. Marco tiene una interpretación, Mateo tiene, no interpretación, sino más bien perspectivas. Vemos que todos lo presentan como diferentes. Y entonces aquí coincide cuando dice, entonces el rey, Mateo siempre lo ha presentado como rey. Mateo 25, 35. ¿Sí estoy bien? Sí leí el 34. Sí, venid, ok. 35. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y quise tener cuidado porque a veces vinites, pero no es vinites, es vinisteis a mí. Y alguien puede preguntar, a ver, ¿acaso entonces lo que leímos en el versículo 35 y 36 quiere decir que por lo que ellos hicieron de alimentar, dar de tomar, de vestir, de visitar, etcétera, van a entrar en el reino? ¿Acaso entonces la Biblia nos está diciendo que puedes entrar por obras, por bondad, por las acciones sociales en las que estuviste involucrado? No. Porque el versículo 34, me voy a regresar al versículo 34, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, y ahí está, la siguiente frase es la clave de todo. Cuando alguien te diga o te pregunte, pues es que ahí dice que porque hicieron esto, que porque hicieron aquello, los va a dejar entrar, entonces hay que hacer buenas obras. No, el versículo 34 dice, benditos de mi Padre. ¿Eso qué quiere decir? Que ya hay una relación con Él. Enfatiza esa fuente de salvación. Eres bendecido por el Padre. No puedes ser bendecido por el Padre cuando andes de pecador, cuando Cristo no es tu Señor. Estás ingresando al reino porque el Padre ha decidido bendecirte. Y aquí tienes la gracia soberana bellamente expresada. Vienes a mi reino porque Dios te ha permitido, porque Dios soberanamente predeterminó bendecirte. Te redimió con su amor. Y el versículo 34 expresa la realidad innata de la redención, de la salvación, de la justificación, la herencia, de pertenecer a la familia de Dios.
a la cual pertenecemos por fe, pero también por obediencia, porque la fe va ligada con la obediencia. Y así nos convertimos en herederos conjuntos con Cristo. Fuimos elegidos, ordenados, y fue el deseo de nuestro Padre bendecirnos para llevar esa herencia. Así que no van a entrar por sus obras. Dice Primera de Pedro 1. Acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos tuvo gran compasión y nos hizo nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Así nos dio la plena esperanza de recibir una herencia que Dios tiene guardada para nosotros en el cielo. Herencia que no se arruina, ni se destruye, ni pierde su valor. Otra vez el énfasis de Primera de Pedro es que Dios lo hizo, su misericordia. Por Él es que nos redimió, nos dio esa herencia. No es porque tú seas buena onda. No, este señor es bien buena onda, da a los pobres y ayuda a las viudas y contribuye acá. Y dices, uy, qué bien. ¿Ha escuchado a gente que dice, no hombre, ese señor seguramente ya tiene ganado el cielo? No es lo que dice la Escritura. Entonces entendemos que la justicia, la rectitud se manifiesta en las obras de las personas que lo demuestran. Pero no es solamente por obras lo que te califica. Como aprendimos en Santiago, ¿tienes fe? Demuéstralo con tus buenas obras. Y el Señor quiere que esto no sea un secreto. Él está diciendo, ven a mi reino porque eres un cristiano, aunque nadie más lo sepa. Eres elegido. La marca de la salvación, amados, siempre es la misma, una rectitud manifiesta. Por eso, otra vez, ¿somos cristianos? Amén, sí, comportémonos como cristianos. Versículo 35. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Y se mencionan 6 cosas: hambre, sed, ser forastero, ropa, enfermedad y encarcelamiento. Yo me acuerdo hace como 1 año y medio, tal vez, o 2, veníamos un domingo a la iglesia, eran como las 9:30 de la mañana, cuando todavía vivíamos en otro lado. Y siempre que lo recuerdo hay un pesar en mi corazón por no actuar. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado alguna vez que dices, híjole, debí haber hecho esto y se me fue la oportunidad? Debí pedir perdón, debí haber hecho lo que sea. Me acuerdo que íbamos saliendo, no sé si se acuerdan mis hijos, pero íbamos saliendo y de repente nos encontramos con que iba pasando por la acera de enfrente donde estábamos estacionados un joven a las 9 de la mañana, 9:30 de la mañana, en trusa, sin zapatos. Pero no se veía una persona drogada, o como a veces hay personas que son como menesterosos, ¿no? Yo no sé si esta persona lo corrieron de su casa, no sé si no le abrieron no sé qué pasó. Lo único que nosotros cuando salimos y lo vimos, yo me quedé en shock y dije, caray. Y nos subimos todos al carro y vieron, no, pues sí nos dimos cuenta. Y después con el paso de los días, yo me acordé de esto y yo dije, yo debí haberle dicho, amigo, ven, te presto un short, te presto una playera, te presto unas chanclas, vístete. Pero se me fue la oportunidad. Solo por ponerles un ejemplo de algo tan vívido. A veces perdemos la oportunidad. Y aquí vemos que habla de hambre, de sed, de ser forastero y de hospedar. Y hemos hablado en Juan,
Esta semana y la semana anterior estuvimos hablando de la tercera carta y la segunda carta de Juan, que nos muestra que debemos ser hospitalarios, de ropa, de enfermedad, de encarcelamiento, dice aquí. Y dice que si perteneces a su reino, es porque cumpliste la necesidad de alguien, ministraste en alguna de estas áreas. Y dice, si lo hiciste a alguien, me lo hiciste a mí. Y me identifico perfectamente como padre, ¿no? Si tú le haces algo a mi hijo, me lo estás haciendo a mí. Si lo bendices, lo ayudas, le tiendes la mano, yo me sentiré agradecido. Si me lo lastimas, yo me sentiré lastimado. ¿Cierto? ¿Te identificas? Así que vemos que el reino es para las personas que hacen eso por Cristo, para las personas que ministran a Cristo de esta manera, que suplen alguna necesidad. Ahora, en nuestra cultura, ahora que me estoy metiendo un poco más de lleno al trabajo que, si Dios me permite, realizar en enero, lo llevaremos a cabo, tenemos muchas formas de ayudar. Ahí en el DIF, si usted no sabe, hay muchas cosas, y no es comercial, pero hay muchos programas del gobierno para ayudar. El problema es que no los conocemos, pero deberíamos conocerlos para hacer llegar a la gente lo que necesita. Es decir, ahora en nuestra cultura, tal vez las necesidades sigan siendo esas, sí, pero hay otras. Ahora todo el mundo vive estresado, ahora todo el mundo está deprimido, ahora todo el mundo vive nervioso, etcétera, etcétera, temeroso, etcétera. O sea, es eso y más. Así que ahora hay mucho más oportunidad de poder ayudar a alguien. Y lo que está diciendo es que demuestras que eres del reino, porque es tu objetivo satisfacer esas necesidades. Y es bastante directo. Siguiente versículo, 37, Mateo 25, 37. Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? ¿Qué le respondieron los justos? ¿Cuándo? Y muestran, estos hombres muestran ser sensibles, humildes. Pero vemos que estos hombres demuestran justicia en buenas obras. Versículo 40. Y respondiendo el rey les dijo, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Qué declaración. Mire lo que dice Hebreos 2. Yo se lo leo. Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hace muchos años, Clau, tu hermano se acuerda perfectamente de eso. Cada vez que lo veo y platicamos se acuerda. Me decía, es que yo no sabía que Jesús es mi hermano. Y sí, la Biblia dice que Jesucristo y nosotros somos hermanos. No se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de tu congregación te alabaré. Ahí está hablando otro, pero Jesús es nuestro hermano. Porque dice el 11, si te regresas uno, por favor, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Bueno, así que cuando tú cubres la necesidad de alguien, estás sirviendo al Señor. 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo lo declara una y otra y otra y otra vez. Lo que haces como cristiano, lo haces a Él. Ojo, bueno,
y malo. Mateo 10:40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Eso está fuerte también, porque si tú rechazas a Cristo, no solamente rechazas a Cristo, sino rechazas al que lo envió. Si tú lo recibes a Él y al que lo envió. Y sabemos que está recibiendo al Padre, a quien Cristo representa. Es un pensamiento tremendo. Lo que haces a otro creyente, se lo haces a Cristo. ¡Wow! Por eso les decía yo que muchos dirán, Mateo 7, 22 y 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero espérame, pero si profetizaron, expulsaron demonios en su nombre, hicieron grandes maravillas, y dices que no los conoces. Pero es que esas son cosas que para él, si lo entiendo bien, no son más importantes que demostrar bondad día a día. ¿Te acuerdas cuando Juan el Bautista manda a preguntar, ¿eres tú o esperamos a otro? Lo que él les contesta, vayan y díganle a Juan que los cojos andan, los pobres están siendo atendidos, los ciegos ven, los sordos oyen. Vayan y díganle que las buenas nuevas es predicada. Y creo que lo podemos resumir muy bien en las palabras de Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La prueba en el amor manifiesto en las cosas rutinarias de la vida, en el cuidado para aquellos que tienen necesidad. ¡Wow! Es la actitud del corazón. Es una prueba. Romanos 2, versículo 6. Dios pagará a cada uno según lo que haya hecho. Hay algunos que son constantes en hacer el bien, buscan de Dios la grandeza, el honor y una vida que no pueda ser destruida. A ellos Dios les dará vida eterna. Hay otros que son egoístas, se niegan a seguir la verdad y han decidido seguir la injusticia. Dios los castigará con toda su ira, castigará con grandes sufrimientos a todos y a cada uno de los que hacen lo malo, tanto a los judíos como a los que no son judíos, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero seamos sinceros con uno mismo y con Dios. No lo hacemos. O no lo hacemos como deberíamos de hacerlo. Piensa en la semana que recién terminó. No te vayas más lejos, solamente en esta semana que recién terminó. ¿Habrá algo que hiciste la semana para satisfacer la necesidad de alguien? Digo, yo estoy estudiando y debo decirlo. Al primero al que le llega todo esto es a mí. Y yo tengo que analizar mi vida a la luz de la palabra y decir, Señor, perdóname. Porque tal vez hay falta de interés, de oración, de instrucción, de amor, de amabilidad, de comida. Alguien tal vez tocó a la puerta de la casa y viste, viene a pedir algo, mejor no. Nosotros hemos aprendido, y se lo digo, y Dios lo sabe con toda honestidad y con toda humildad, a que si a lo mejor no tenemos en ese momento un peso que ofrecerle a la persona que tiene la necesidad, le decimos, ¿no gusta un vaso de agua, un taco? ¿No gusta usted algo? Porque a lo mejor no tengo para darte 20 pesos, 10 pesos, 5 pesos ahorita, pero te puedo dar.
Y créame que cuando se lo comparto con esa honestidad y esa humildad. Me dice el Señor, ¿no quiere usted chayotes? Le digo, no, jefe, ahorita no, muchas gracias. ¿No tiene usted unos zapatos por ahí que le sobren? Y me pongo a pensar y digo, pues sí, sí tengo. Tengo 3 pares. No me pongo 3 pares para caminar todos los días. Digo, me gusta ponerme unos cafecitos y luego unos negros y todo, pero si la pregunta expresa es, ¿te sobran? Sí, sí me sobran. Entonces vas y se lo das. O no se lo das, pues tú decides. Y a lo mejor te pones muy bíblico y dices, ese no es mi hermano, yo no sé si es hermano o no. Exacto, no sabes, te estás jugando un volado. ¿Qué tal si sí era un hermano? Y no es que me eche flores, más bien me siento avergonzado porque reconozco que a lo mejor haya mucha falta de amor de mi parte para usted. Y si los he lastimado, les pido una vez más que me perdonen y que me ayuden a crecer, a madurar como usted. Pero debo preguntarme, yo y usted, ¿estoy satisfaciendo las necesidades de la gente? ¿Estoy comportándome como Dios quiere? Porque ese es el corazón de Dios. Si perteneces a Jesucristo, debe haber una actitud de entrega, un servicio a otro cristiano. El servicio prestado a otro cristiano es un acto hacia Cristo, hacia Dios, y esa es la prueba de nuestra salvación. En otras palabras, no puede haber un cristiano cerrado a otros, no puede haber un cristiano apático, malhumorado, donde no haya gozo, donde no haya paz, donde no haya ese sentir de vamos a hacer algo. Podemos ver que estos sobrevivientes, si es que nuestra interpretación es correcta, estos sobrevivientes a la tribulación tendrán gran necesidad, hambre, sed, sin hogar, por la persecución que habrá, el encarcelamiento de las personas enfermas, y Dios dice, por cuanto lo hiciste a uno de ellos, por cuanto fuiste a rescatarlos, por cuanto no te importó que a pesar de que sabías que si alguien descubría que eras cristiano, podías ir a la cárcel o aún morir, por no importarte eso, sino anteponer tu vida a ellos, recibe la salvación. Pero es porque hay algo dentro de ti, no es por obras, ya lo dijimos. ¿Y qué dijeron estos? Sí, gracias, yo sé. Recibí una placa de mención honorífica por ser el filántropo del año. Gracias por los aplausos, gracias. Yo sé lo bueno que soy. No, dijeron, ¿cómo? O sea, ¿cuándo te vimos a ti? No te vimos a ti. Ayudamos a otro, pero a ti no. Si realmente lo pensamos, creo que todos podríamos decir, Señor, te hemos fallado en esto. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y si se hubiera quedado ahí el versículo estaría más ligero. Pero la segunda parte del versículo dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y eso, amados, es un gran compromiso. Eso, amados, es no pensar en uno, es pensar en el otro. Eso, amados, es saber que si un hermano te necesita, tienes que ir. ¿Y cuántas veces hemos fallado en eso?
Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Palabras muy fuertes. Eligieron la impiedad, no hay forma de revertir esto. Vas a donde va el diablo y sus ángeles. Versículo 42, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. En otras palabras, nunca demostraste el amor, que es la marca de la manifestación de la presencia de Dios. Nunca se vio una vida cambiada. No mostraste amor por los hermanos. Nunca te diste a la tarea de satisfacer las necesidades de otras personas redimidas. Siguientes versículos. Entonces también ellos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Quiero terminar. Las personas se salvan porque son elegidas por Dios, porque se arrepienten y van con el Señor. ¿Te acuerdas cuando estudiamos la parábola de las 10 vírgenes? Analice esto conmigo. Las 10 vírgenes que entraron a la boda eran 5 que eran prudentes y 5 se quedaron fuera. Pero escuche, las que se quedaron excluidas no se quedaron excluidas por viles, inmorales, feas, groseras, malvadas, miserables. No, ¿por qué se quedaron fuera? Porque no hicieron lo que tenían que hacer. No tenían el aceite que tenían que tener. Ok. ¿Se acuerdan de el siervo al que se le dieron los talentos? ¿Se acuerdan del último al que se le dio 1? Ok. Este siervo también, al que se le dio 1, no hizo lo que tenía que hacer. Simplemente lo enterró, no prestó atención y vino la oscuridad. Las vírgenes de las que habla la parábola no eran viles, sino negligentes. El sirviente no era inmoral, simplemente perezoso, no hizo nada. Escuche, las personas están condenadas al infierno por lo que no hacen. No aceptan a Cristo, no les interesa. Cristo es predicado y lo rechazan. Estaba escuchando a Paul Washer que decía que si las puertas del infierno se abrieran, la gente que está dentro las volvería a cerrar, diciendo: no queremos nada. Hay gente que no quiere nada con Dios. Hay gente a la que se le ha dicho y se le ha predicado y no quiere. Y al final, cuando el Señor venga, va a haber un juicio irreversible, un castigo eterno en la eternidad. Y solamente va a haber de 2. Todas las personas que vivan en ese momento estarán en una o en el otro. Rechazar a Cristo finalmente va a pronunciar un curso final sobre ti. Así que considerémoslo. Esa es la palabra de esta mañana, amados. Espero en nuestro Padre que Él les permita atesorarla, recordarla, pero sobre todo ponerla por práctica. Oremos y demos gracias a Dios. Amado Padre, queremos agradecerte porque al estudiar tu palabra nos damos cuenta de la riqueza que en ella hay. Yo te agradezco, Señor, que me permitas recapacitar y darnos cuenta y poder compartir con los hermanos tu palabra. Mi oración es que los hagas crecer y madurar y ellos puedan fortalecerse en ti
puedan vivir para ti, puedan madurar y puedan dar un paso hacia adelante y que, Señor, se conviertan, como dice tu palabra, árboles plantados junto a aguas vivas, Señor. Que puedan, Señor, recibir de ti eso que se necesita para crecer fuerte, firme, estable, para que llegado el momento den fruto, Señor, fruto que exalte y glorifique tu santo nombre. Permítele, Señor, recibir, Señor, de ti esta palabra que es viva, que es eficaz. Haznos reaccionar, haznos vivir conforme a ella. Te lo pido en Cristo Jesús y te doy gracias. Sana toda herida, sana todo sentimiento, quita toda amargura, quita todo lo que estorbe en mi vida, en la vida de mis hermanos, toda falta de perdón, todo lo que estorbe. Permítenos ver nuestro pecado y permítenos arrepentirnos y caminar, Señor, en pos de ti. No alejarnos, sino caminar hacia ti, porque alejados de ti